vamos a hablar acerca de el hombre pecador. Si hablamos de el creador justo y santo, el segundo punto es el hombre pecador. Y este no es un tema muy cómodo, pero es esencial que podamos llevarte a una comprensión profunda y lastimosamente confrontativa del pecado como la condición, culpabilidad y rebelión delante de Dios. Hoy, sobre este tema del hombre pecador, vamos a hablar acerca del diagnóstico bíblico. Porque si tú le escuchas a muchos otros, le dan otro diagnóstico a lo que es la humanidad. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto al ser humano? Y lo que vamos a encontrar es la mala noticia de que el diagnóstico que la Biblia da es que el hombre es, ¿di conmigo? Para que no sea solo yo, pecador. Quiero pasar a la próxima gráfica y lo que quiero hacer es llevarte a este diagnóstico. Uno de los mayores problemas del ser humano no es necesariamente, no es solamente la condición, sino es el diagnóstico que le damos. Vivimos en una cultura que redefine, nos vuelve a definir constantemente el problema humano. La mayoría de la cultura del día de hoy nos dice que el problema del ser humano es el trauma, los traumas, el entorno, su falta de desarrollo, su falta de identidad. ¿Alguna vez has oído eso? En otras palabras, el diagnóstico de la cultura y de los grandes, de la élite y de los inteligentes es que el problema humano tiene que ver con trauma, entorno, desarrollo e identidad. Ahora, todo eso es verdad, pero es verdad a la mitad, porque no es la raíz del problema. El verdadero problema es el pecado. Ahora, cuando se habla del pecado, usualmente no se entiende muy bien lo que es pecado. Yo quiero que tú entiendas, pero muy bien lo que es pecado. Porque también el pecado se ha redefinido. Pregúntale a alguien, ¿qué es pecado? Y es probable que te digan, el pecado es cometer un error. O el pecado es una debilidad que uno tiene. O el pecado es tal vez ignorancia que uno tiene. Pero la Biblia no usa esos términos para describir el problema central del ser humano. Sino que la Biblia es más directa. La Biblia es precisa y más incómoda. No es solamente una debilidad, no es solamente el que cometas errores, sino que la Biblia específicamente nos va a dar la mala noticia. Ve conmigo a Romanos, abre tu Biblia por favor, en el capítulo 3 de Romanos y en el versículo 10, y este es el diagnóstico del hombre. Dice, como está escrito, ya se había dicho en el Salmo 14, versículo 1, pero dice así: no hay justo ni aún uno. Esa es nuestra condición. Ese es el diagnóstico que todos deben de aceptar y de entender. Es la mala noticia antes de que podamos movernos a la buena noticia. No hay ni un justo. Ahora, esto no es una observación superficial. Yo quiero que me entiendas. Cuando la Biblia dice que no hay uno que sea justo, no está así superficialmente dándote algo. Te está dando el diagnóstico contundente de la situación del ser humano, lo cual es trágico. Por eso tenemos que preguntarnos entonces, pastor, ¿qué es el pecado?
vamos a ir a Génesis en el capítulo 3, donde comienza la historia del pecado. El pecado no comienza con una acción, comienza con una decisión. El pecado no comienza con una acción, comienza con una decisión interna sobre la autoridad. Cuando Dios establece el mandato claro en Génesis, en el capítulo 3, los puso en un jardín hermoso, los proveyó de todo lo que necesitaban, pero les dijo: no comerás de este árbol, del conocimiento del bien y del mal. Ahora, mientras que Dios da el mandato, la decisión que toma el hombre es: bueno, yo voy a decidir por mí mismo. Entiendo que él dijo no voy a comer, pero yo voy a decidir por mí mismo. Claro, tenemos que entender que esta decisión fue traída por la fuente del mal, por la serpiente astuta, por Satanás, por el enemigo de nuestras almas, por el que quiere destruir a toda la humanidad. La primera pregunta que hace Satanás a la mujer es: así que Dios dijo que no deberías de comer de ese árbol. ¿Sí? Eso fue lo que dijo. Y ustedes comen. Yo no quiero parafrasear mucho, pero me voy a tomar un poquito de libertad, como que si hubiera dicho: ¿y le haces caso? Pues claro que le tengo que hacer caso, porque Él es nuestro creador, porque Él es santo, porque Él es justo. Él tiene todo el derecho a decirnos, nos ha dado todos estos árboles y solo nos ha dicho: de este no comerás. Por eso Él tiene el derecho para hacer eso. Eso fue lo que dijo. Pues fíjate que no. Lo que pasa es que como es un envidioso, él sabe que el día que comas ese árbol vas a ser como él. Ahora, creo que todos entendemos eso, pero en ese momento no hay ningún problema. Si Eva y también Adán responden y dicen: esa es una mentira, y vamos a seguir obedeciendo la autoridad que tiene el Creador sobre nuestras vidas. Pero no fue eso lo que hicieron. Decidieron en su corazón que ellos iban a tomar la decisión por sí mismos. Y aquí, hermano, lo que ocurre no es simplemente desobediencia. Esto es rebelión contra el gobierno de Dios. Se rebelan contra la autoridad que Dios tenía sobre sus vidas. El pecado es lo siguiente. Si puedes escribirlo, me encantaría. El pecado es el rechazo de Dios como la autoridad suprema y el derecho que tiene sobre nuestras vidas. Lo voy a volver a decir. El pecado es el rechazo de la autoridad que Dios tiene sobre nuestras vidas. Y aquí en la historia de Génesis 3, la cual tú puedes leer en casa, de ver cómo es que ellos rechazan la autoridad de Dios. Ellos estaban bien bajo la autoridad de Dios, bajo la cobertura de Dios, hasta que decidieron tomar la decisión de que ellos podían elegir por ellos mismos y rechazar el gobierno que Dios tenía sobre sus vidas. Y esto causa estragos, no solo a ellos, sino a toda la simiente de donde venimos tú y donde vengo yo. Por esta definición es que si regresamos a Romanos, al capítulo 1, al versículo 25, vamos a encontrar que Pablo nos va a definir o nos va a explicar qué fue lo que pasó con la humanidad. Y va a decir, porque Romanos 1:25,
porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hermano, en este sentido el hombre no es neutral. O sea, no nos podemos hacer como inocentes en decir, bueno, nosotros fue el diablo fue el que lo hizo todo. No, el diablo es el padre de la mentira, nos mintió, pero la culpa nuestra es el haber creído la mentira y haber intercambiado la verdad de Dios por la mentira que se nos dijo. Porque eso fue precisamente lo que hicimos. Intercambiamos a Dios por otra autoridad. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Dios tenía completa autoridad sobre la vida humana, sí o no? Claro, porque era el creador, un creador justo y un creador santo. Cuando decidimos desobedecer, rechazamos esa autoridad y nos posicionamos debajo de otra autoridad. ¿Qué autoridad es esa? Nosotros mismos. El día de hoy, las personas son su propio Dios. Son su propia autoridad. Hacen y deshacen como ellos quieren. Como que si ellos fueran los dueños de sus propias vidas. Y en esto, hermano, no somos inocentes, sino por haber intercambiado esta autoridad y haberla tomado nosotros mismos. Por eso es que el pecado entra y somos dignos de la muerte. El pecado no es accidental, es intencional. Una de las cosas que nos cuesta entender es que el pecado es una condición, no es solamente acción. Pues hay personas que continuamente se sienten tranquilos, de repente nace algo malo y ahora eso es el pecado. Y lo que tenemos que entender es que no es una acción, sino que el pecado es una condición. El ser humano a veces lo único que hace es enfocarnos en las acciones malas que hacemos, pero la verdad es que las acciones son secundarias. ¿En dónde radica el problema? ¿En la acción o en lo profundo del corazón? Y la respuesta nos la da Jesús. Mateo 15:19. Mateo 15:19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, como también los homicidios y también el adulterio. Jesús aquí mueve la conversación del comportamiento al corazón. Una de las grandes revelaciones es entender que el castigo que yo merezco no es solo por las acciones secundarias, sino por la condición de mi corazón que se ha entenebrecido. Aquí el diagnóstico del hombre pecador es profundo. El problema del hombre no es lo que hacemos solamente, sino lo que en esencia somos. Por eso es que es muy difícil que alguien acepte el evangelio. Porque para que lo acepte va a tener que entender este diagnóstico y va a tener que haber un rechazo de la propia condición de su corazón. Solamente el Espíritu Santo puede mostrarle a una persona la condición de su corazón para que entienda, soy malo. De mí solo nacen cosas malas. Y como no queremos confrontar esa realidad, le ponemos un montón de moños y de cosas tratando de pretender que no somos malos. Pero si nos damos cuenta de lo que la Biblia enseña, nosotros todos somos injustos y somos malos. Esto lo confirma la palabra. Por lo menos ese es el diagnóstico de Dios. Que tú te sientas incómodo en creerlo, en aceptarlo, en recibirlo, esa es otra cosa. Jeremías 17:9
Dios va a dar en este versículo que todo jovencito debería de memorizar para que no se le olvide la condición de su corazón, porque solamente el que entiende su condición va a clamar por la ayuda de Dios para que nos rescate del diagnóstico que tenemos de muerte. Hay gente que tiene un cáncer terminal, pero por no saberlo, actúa como que si no lo tiene. Pero en el momento que descubre que lo tiene, empieza a clamar por ayuda. Empieza a buscar solución. Nadie va a buscar el socorro divino hasta que no entienda su propia condición. Jeremías 17:9 dice, vamos despacio, aprende esto. Dice, primero, dilo conmigo, engañoso. Quedémonos ahí por un momento. Tu corazón es engañoso. Esto es más que mentiroso. Mentira es a través de la palabra. El engaño puede incluir palabras, sentimientos, intuiciones. Todo lo que está dentro de ti es propenso a engañarte para que no puedas percibir, sentir o ver la condición terminal en la que estás. ¿Me están entendiendo? Es horrible la condición. Engañoso es el corazón. Eso es primero. Segundo, no solo engaña, es perverso. Engaña y es perverso. ¿Qué quiere decir esto? Que es propenso a la perversidad, que es iracundo, que es envidioso, que es vengativo, que quiere fama, es perverso en sí. Es dado a la perversidad. Es engañoso, es perverso. Más que todas las cosas. Es una condición horrible verdaderamente. Es una condición muy es un diagnóstico que a veces hay personas que se hacen pasar por buenas, pero yo digo, ¿quién verdaderamente es bueno sobre la tierra? ¿Qué personaje pudiéramos pensar? ¿El Papa tal vez? ¿O Donald Trump? No, ¿verdad? No, él no. ¿Quién es bueno sobre la tierra? Pero algo viene y nos engaña. El único bueno aquí somos nosotros. Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Wow. Así que esto significa que no pecamos solo porque elegimos el mal. Pecamos porque nuestra naturaleza entera se inclina hacia el mal. El pecado no es solo una actitud. Escucha por favor. El pecado no es solo la actitud de hacer cosas malas. El pecado es una identidad caída. Es lo que somos. Y yo no sé quién que el Espíritu de Dios le revela esto no empieza a clamar por la ayuda de Dios. ¿Cuántas veces cuando uno arranca en el cristianismo y empieza, Señor, y piensa que el cristianismo es solamente empezar a hacer cosas buenas? Es simplemente deja de tomar, deja de ver pornografía, deja de robar, deja de mentir, siempre y cuando yo deje de hacer estas cosas, yo voy a ser buena persona. No se trata de lo que tienes que dejar de hacer, se trata de entender la condición profunda de tu identidad caída. Los escucho están muy calladitos, pero esta es nuestra identidad.
Ahora, quiero por lo menos en medio de esta mala noticia darte, no sé si sea buena noticia, no es buena noticia ahora que lo pienso, pero por lo menos no soy solo yo el pecador caído, sino que estamos todos juntos aquí. O sea, yo puedo ver, es decir, entiendo mi identidad, soy pecador, mi inclinación hacia el mal, mi corazón, todo viene en mi corazón, me engaña, pero después levanto los ojos y miro y digo, no soy solo yo. Hay quienes eso les da alivio. Bueno, pero por lo menos no soy solo yo. Aquel también, y aquel también, y aquel también. Así que bueno. Podrás pensar que porque todos están en la condición, tú no vas a sufrir juicio. Romanos 3:23, esto es universal. Pásalo a la próxima. Esto es universal. Romanos 3:23 declara que todos pecaron, todos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay excepción. Ahora, hay quienes, ¿alguna vez has hablado con alguien que cuando tratas de comunicar el evangelio, bueno, yo no soy tan malo. Yo no mato a nadie, yo no violo a nadie, yo no. Y se autojustifican y su corazón los engaña a pensar que no son tan malos como aquel. Cuando todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si pudiéramos desglosar todos, ¿cuántos son todos? Hay gente que no es muy buena para la matemática. ¿Todos quiere decir cuántos? ¿Todos es? Entonces no hay excepción. No hay excepción. Todos pecaron. Hay una acción real aquí, no hay excepción, es una acción real. Y estamos destituidos. Es una condición actual. No hay quien, mira lo que dice Romanos 3:12. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y este es el diagnóstico bíblico. Yo sé que hay cierta incomodidad porque tal vez tu corazón te va a querer empezar a engañar. Bueno, y el pastor no me conoce a mí. Él no sabe lo bueno que yo soy. Yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no. Pero aquí la Biblia diagnostica la universalidad de la condición pecaminosa en la que todos estamos. ¿Ok? ¿Lo entiendes? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? ¿Qué implicaciones hay con respecto a esto? Quiere decir que no hay categorías de personas. No hay personas más aceptables, no hay personas menos culpables. Solamente hay una categoría de personas. ¿Cuál es? Pecadores. ¿Qué somos? Pecadores, todos. Ahora, si esta es una realidad que entendemos muy bien, por favor, entiende la secuencia. Si tú entiendes y aceptas el diagnóstico, si la persona acepta y entiende el diagnóstico, debe de también entender en la secuencia de las malas noticias de que la consecuencia de ser pecador es culpa y juicio. Aquí es donde el evangelio deja de ser teórico y se vuelve urgente. Si Dios es justo, lo cual ya dijimos, entonces el pecado exige respuesta. Romanos 6:23 nos va a dar la clave a esto. ¿Lo conocen? Dice, por cuanto todos pecaron, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte. Y cuando habla de muerte aquí, es obvio, está hablando de la muerte primero espiritual, que es separación con Dios, pero también está hablando de el juicio eterno y la muerte eterna. Y esto es definitivo con Dios.
Otro texto clave está en Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Si nunca lo has oído, déjate lo digo otra vez. Hebreos 9, 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Claro, hay muchos que no creen esto. Hay billones de personas que creen en la reencarnación. Creen que están en un proceso de reencarnación, se tienen que portar bien. Si se portan mal, en la próxima vida les va a ir peor. Pero si se portan un poquito mejor en esa vida, en la próxima vida van a ser un poquito mejor. Y si se portan mejor en esa vida, hasta que alcancen el nivel de karma, ¿no? El nivel de haber restituido y llegar. ¡Qué gran locura! La verdad bíblica es que está establecido, vamos a vivir, morir y después de la muerte, ¿qué? Lastimosamente esto es la verdad de Dios. Va a venir juicio para cada uno de nosotros. El problema entonces no es solo que el hombre está quebrado, roto. El problema es que el hombre es culpable delante de Dios por el pecado que habita en nuestro corazón. Hay muchas ideas modernas que están equivocadas. Si avanzas, por favor. Y en este punto es necesario, solo para tener claridad. Aquí, hablando de la confrontación de las ideas modernas, quiero decirte las ideas modernas del día de hoy. Lo que yo te acabo de decir es bíblico. ¿Lo crees? Tal vez no te guste, pero es un diagnóstico bíblico. Yo creo que es una de las peores noticias que uno puede recibir. Nuestra condición, nuestra identidad, el castigo, el pago, el justo pago de la condición de nuestro corazón. Es mala noticia, es horrible pensar en esto. Pero cuando tú vas al mundo, a las ideas del mundo, yo no sé si tú sabes, pero apunta esto, tú tienes 3 enemigos, 3 grandes enemigos. Número 1, ¿sabes quién es tu peor enemigo? Tú mismo. Ok, vaya, lo entiendes. Porque tu corazón te engaña. Número 2, Satanás. Satanás es tu enemigo. Eso quiere decir Satanás, adversario, alguien que está en contra de ti, que busca destruirte. ¿Y el tercer enemigo? El mundo. Ahora, ¿qué quiere decir el mundo? No, a muchos ni siquiera entienden lo que quiere decir el mundo. El mundo quiere decir las ideas filosóficas que el mundo establece para confundirte de las ideas de la verdad. Y las ideas del mundo con respecto a la condición e identidad del hombre es la siguiente. La peor idea es esta. Es la idea de que el hombre es básicamente bueno. Ahora eso, para el diagnóstico que hemos dicho, ¿tú crees que el hombre es básicamente bueno? La verdad es que no es el diagnóstico bíblico. Romanos 3:10, no hay ni uno justo. La segunda mala idea es que el pecado es solo el comportamiento. O sea, siempre y cuando no hagas cosas muy malas, pues no vas a ser muy pecador, ¿no? No. La condición del corazón es la identidad pecaminosa caída. La tercera idea es que el hombre necesita educación o una mejora. O sea, que lo que necesita es mejorar. Hay quienes vienen a la iglesia, siempre y cuando dejes de hacer esto y empieces a dar un diezmo y empieces a orar, solamente unas pequeñas mejoras, cuando la verdad es que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos rescató. Efesios 2:1. Así que no necesitamos solo educación o una mejoría, necesitamos nueva vida. Necesitamos, Juan 3, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y la última, la cuarta, es, muchos te van a decir que el problema es, el problema o la culpa no es necesariamente tuya, es externa. Es externa.
O sea, tú no tuviste la culpa de haber venido a este mundo y haber nacido en ese estado. O sea, la verdad es que el problema es externo, pero nosotros sabemos que el problema no es externo, el problema está ¿en dónde? En el corazón. Y cada una de estas ideas suaviza el problema. Y al suavizar el problema, nos hace eliminar la necesidad real que tenemos del Evangelio de Cristo Jesús, el cual es las buenas nuevas de salvación para rescatarnos de esta condición. Así que voy a concluir y concluyo. La conclusión que tenemos es que hay una tensión necesaria, y es la siguiente. Debemos entender o debemos detenernos aquí, y lo que necesitamos resolver es el cuadro completo. Por favor, enfóquense en esto. Primero, Dios es creador. Segundo, Dios es santo. Tercero, Dios es justo. Ahora, el hombre es pecador. Y por ese pecado el hombre es culpable. Y por su culpabilidad está bajo juicio. ¿Lo repito? Dios es el creador, Dios es justo y Dios es santo. El hombre es pecador, no solamente eso, es culpable por su pecado y está bajo juicio. Esta es la tensión con la que nosotros tenemos que lidiar. Y la conclusión inevitable aquí es que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Otra vez, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Hermano, entender esto, ayudarle a alguien a entender esto, comunicarle a alguien esto. No hay salida. No hay escape, no hay solución a la condición de un ser humano. El hombre no necesita simplemente dirección, necesita redención. Hay que entender las malas noticias. El hermano José la semana pasada me daba una idea y cuando me la dijo, qué genial esa idea. Me contaba una historia que alguien decía de que estaban en una piscina y la piscina era de 3 pies y todos estaban allí metidos y de repente alguien dice, bueno, voy a tratar de expresarla como él me la expresó, pero no sé si la voy a desmenuzar y tal vez no, pero dice que alguien tiró un salvavidas en la piscina y cuando el salvavidas quedó en la piscina, es que todos lo miraban. ¿Qué hacían? Lo ignoraban. O sea, ¿y este loco por qué tira el salvavidas? Lo ignoraba. Y dice, creo que la forma que me lo contaba es que de repente habían muchas personas que estaban en un océano, en un barco, y todos cayeron al océano. Estaban en el mar, tempestuoso. Y de repente alguien tiró un salvavidas. ¿Qué crees que hacían? Todos corrían para ver quién podía agarrar el salvavidas, porque entendían que sin él iban a morir. El contexto es muy importante. Porque el día de hoy lo que tenemos es una humanidad que piensa que está en una piscina. Y cuando el salvavidas se le trae, no lo necesito. En realidad yo estoy bien, no soy tan malo. En realidad no hago cosas tan malas. El salvavidas está en la piscina y piensa que no lo necesita. Y no es hasta que no se vea en el océano naufragando y las olas empiecen a ahogarlo, que vea el salvavidas para poder correr hacia él. Necesitamos entender
nuestra condición y nuestra identidad. De lo contrario, no vamos a poder recibir las buenas noticias del Evangelio. Si esa es nuestra realidad, entonces la única esperanza ¿me ayudas por favor? ¿De dónde viene nuestra única esperanza? Avánzalo por favor. Nuestra única esperanza. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. La única esperanza es el Evangelio de Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿esto es difícil? Ahora, tú podrás decir, no, pastor, yo ya sabía todo eso. Qué bueno, qué bueno. Porque es a través de esta comprensión cuando el Espíritu Santo te reveló la condición de tu corazón engañoso, de tu corazón perverso, de la condición de tu corazón, y pudiste ver a Cristo Jesús, el Redentor del mundo, que dio su vida por ti en la cruz del Calvario y te ofreció el salvavidas. Mientras que hay muchos que todavía no lo han entendido. Yo voy a concluir aquí el día de hoy y lo que quiero hacer es desafiarte a que en esta jornada de estas próximas enseñanzas estoy tratando de hacerlas de la más lógico posible para que tú al comprenderlas, primero que nada, las internalices, que comprendas que Dios, el Creador justo y santo, tiene autoridad sobre tu vida, pero que el pecado es el rechazo de esa autoridad sobre la vida. Y en esa condición somos pecadores, todos, no hay ningún justo, somos culpables, y en esa culpabilidad todos vamos a ser juzgados. Pero viene la tercera parte, y es Cristo Jesús, quien se interpone en una condición donde no había solución. De eso vamos a hablar la próxima semana. Ponte de pie el día de hoy. Yo en realidad solamente quería ayudarte para que tú comprendas qué es lo que te salvó. Este es el mensaje de la Biblia. Eso es lo que Jesús estuvo por 3 años enseñándole a sus seguidores. Ellos no lo entendieron, no completamente. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú sentiste el peso de la condición de tu corazón? Porque el peligro es que tal vez has mejorado un poquito, ya no eres tan malo como eras antes. Tal vez has empezado a creer que no solamente no eras malo, sino que tal vez eres bueno. Y el día de hoy, el doctor de doctores viene delante de ti. ¿Sabes cómo terminamos la semana pasada? ¿Te acuerdas? El Salmo, ¿qué? 139 y el versículo 23 y 24. ¿Lo recuerdas? David le decía al Señor, ¿qué le decía? Examíname, oh Dios, examina mi corazón y pruébame. Y mira si no hay en mí camino de ¿qué? De perversidad. Y te decía que esa es la forma. Ahora, si ves esa fórmula, examíname, pruébame. Ahora que entiendes la condición interna, lo terrible de nuestra condición, es para que produzca ciertas cosas en tu vida. Primero, tú que eres salvo,
Tú que entendiste esa condición y recibiste la gracia de Dios para agarrarte del el que salvó tu vida. Te agarraste de Cristo Jesús. Y Él es para ti precioso. Él es para ti el rescate eterno cuando no había ningún otro. Pero a veces nos equivocamos y suavizamos nuestro pecado. Vemos que el pecado quiere renacer en nosotros y la verdad es que tenemos que morir todos los días. Jesús mismo lo decía: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Qué decía? Tiene que morir a sí mismo. Tiene que entender su condición. Debe de, en cualquier esquina donde ve estas raíces de la vida antigua, debe de matarla y traerla delante del Señor. Yo no sé la última vez que tal vez tú reconociste, meditaste y le dijiste al Señor: wow, Señor, qué mala noticia, pero la acepto el diagnóstico. Soy pecador y soy culpable y merezco el juicio eterno que es la muerte. Pero gracias por Cristo Jesús. Gracias.